La Biblia está llena de ejemplos de gente que antes era criminal y luego se convirtieron en apóstoles. Primero eran prostitutas y luego se convirtieron en evangelistas. Y eso quiere decir que en el poder de Dios pueden ocurrir cosas sobrenaturales. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y en esta edición de En Familia tenemos una historia viviente de precisamente un hombre que estuvo por años preso, más de 17 veces encarcelado, luego corriendo de estado en estado, huyéndole a sus enemigos que lo amenazaban para matarle. Hoy hizo amistad con sus enemigos y viene a contarnos de cómo Dios libertó su vida hasta convertirlo en un pastor que viaja por todas las naciones predicando la palabra de Dios. Esto y más en esta edición de En Familia. Así es, señores, otra edición de En Familia con Jesús Manuel Torres comienza. Bienvenidos, póngase cómodo con nosotros y disfrute de estos próximos 30 minutos que van a ser de bendición definitivamente. Gracias por escucharnos, por vernos y por prestar cada atención a cada minuto que Dios nos permite vivir semana tras semana compartiendo con ustedes principios y entrevistados que vienen a marcar nuestras vidas de una manera sobrenatural y especial. Y en la noche de hoy, como hemos hablado anteriormente, nuestro invitado, como anunciamos en nuestros titulares, es un invitado que, wow, definitivamente tiene una historia digna de contar, admirando lo que Dios hace cada momento. Y hoy voy a hablar sobre cómo Dios del polvo puede levantar a una persona y puede hacerla totalmente una estructura y puede hacerle un hombre de bien y un hombre de familia. Me acompaña el apóstol con nosotros, Axel Pacheco, esta noche maravillosa que Dios nos permite. Gracias por estar con nosotros, pastor. Pastor, eso es un placer estar con ustedes en esta tarde, en esta noche, y una gran bendición estar aquí en este lugar. Bueno, qué bueno que nos permites tener acceso a ese rincón de tu corazón, que sé que no compartes con muchas personas, pero que hoy vamos a hablar aquí en Familia de cómo la fe ha jugado un rol fundamental en este hombre que ha viajado el mundo entero prácticamente. Gracias al Señor. Esta semana estás bien activo, sí. Prácticamente te gradúas de piloto y estás de avión en avión. O de piloto o de copiloto, una de las dos. Eres sí. Ahora mismo un hombre que está viajando bastante, ¿haciendo qué? Bueno, básicamente estamos viajando, ayudando a muchos pastores en muchos lugares, trabajando áreas de la iglesia donde muchas veces no trabajaban, tratando de edificar y ayudar y aportar a la vida de la iglesia en el tiempo presente. Cuando hablamos de Axel Pacheco, muchas personas pueden ver un antes y un después. Las personas te ven ahora mismo tranquilito, ¿verdad? Disfrutando de una vida plena que Dios te ha dado. Así es. Con una familia, ¿tienes cuántos hijos? Tengo 2 hijas pequeñas, hermosas, tengo 2 hijas también adultas, tengo 4 en total, 2 antes de conocer a Cristo y 2 después de entregarle mi vida a Cristo. Entonces tengo 4 hijas hermosas las 4, las 2 mayores, Alexandra y Lisandra, de 23 y 24 años. Mire eso. Y tengo a 2 pequeñitas con mi esposa, Daniela Eunice y Brena Sofía, que tienen 9 y 7 años. Esas son las que te tienen sin pelo. Esas son las que me tienen sin pelo y esas son las que me tienen también disfrutando la vida como nunca antes. Sí, señor. Cuando hablamos de Axel Pacheco y su historia, ¿hace cuántos años atrás tuvo esta transformación? Bueno, yo le entregué mi corazón al Señor hace 17, casi 18 años atrás, en un programa de rehabilitación. De esos 17, casi 18 años, llevamos 15 años haciendo el trabajo ministerial. Básicamente aprendimos 3 versos bíblicos y nos involucraron en el ministerio. Pero pues antes de eso, pues la verdad del caso, ciertamente vivimos una temporada muy interesante donde estuve involucrado en las drogas por espacio de 14 años. Wow. Comencé muy temprano, a los 14 años tuve mi primera dosis de heroína. Y contrario ¿A qué edad, perdón? A la edad de 14 años. 14 años y ya consumiendo heroína. ¿Qué te llevó ahí? Pues bueno, quiero mencionar esto porque es muy importante. Contrario a la creencia popular, yo no vengo de un hogar disfuncional.
Mis padres y mi madre llevan 51 años de casado. Mi papá no ingería alcohol, no fumaba cigarrillo, ninguna clase de vicio, ¿verdad? Vengo de una casa completamente estable. Obviamente ahora, después de uno haber aprendido un poco, yo tuve que identificar dónde fue ese punto de rompimiento en mi vida, y creo que fue un problema de autoestima. Yo era siempre bien bajito de estatura, de hecho nunca crecí mucho, pero yo creo que el ser tan bajo de estatura, yo comencé a fumar para aparearme y estar al nivel de los demás en cuanto a crecimiento. Y de esa forma comencé a fumar cigarrillo a los 11 años, y el día de mi cumpleaños número 14 tuve mi primera dosis de heroína. De cantazo. El día de mi cumpleaños 14. Obviamente... ¿Con amigos que te involucraron en esto? En la escuela, en la escuela intermedia. La escuela estaba cerca de un lugar donde había un punto de drogas, y como ya yo fumaba marihuana, era día de mi cumpleaños, y el dueño del punto me regaló una dosis de heroína. Ese fue su obsequio. Yo lo tomé porque yo no sabía en lo que me estaba metiendo, pero me gustó. Y estuve 14 años ahí. 14 años. 14 años. O sea que hasta los 28. Hasta los 28. ¿Fuiste preso de las drogas? Desde los 14 años hasta los 28 que el Señor me hace libre, estuvimos 14 años por completo involucrados, desde los comienzos hasta las partes más críticas, donde yo llegué a deambular, teniendo, como te digo, una familia muy estable, 17 veces arrestado, varios años de encarcelamiento, catalogado como un caso que no tenía remedio. Oh my God. Ese fue el diagnóstico que en una ocasión me dio un psiquiatra en una prisión en Texas. Tú te levantas pensando en drogas, te acuerdas pensando en drogas, tú no tienes remedio. No había remedio dentro de la ciencia para ti. Así es. Y entonces, ahora identificas que fue eso que te llevó sobre la baja autoestima, te lleva entonces a refugiarte en las drogas. Así es. Pero ¿y cómo fue la reacción de tus papás? O sea, porque me dices que venías de un buen hogar. Correcto. Bueno, mi mamá siempre le decía a mi papá que estuviera pendiente. Nosotros vivíamos soy natural de Ponce, vivíamos en una urbanización buena. Puede ser eso de uno de los problemas. La gente de Ponce siempre tiene, verá, No, muchos de ellos y de muchos otros lugares. Mi mamá le decía a mi papá que estuviera pendiente, que me estaba viendo mucho en el parque, que me veía llegar raro. Mi papá le decía, mira, si son los muchachos, déjalo quieto. La verdad del caso es que pasó todo tan rápido que cuando vinimos a ver ya estaba en una situación donde no tenemos control. Wow. Y entonces, pues obviamente la heroína es una droga, es sin duda alguna la droga más adictiva. Una persona que consume heroína por 3 días corridos ya está adicto a ella. Ya el 4.º día el cuerpo te la pide. Entonces es como, yo lo comparo de esta forma, es como tú tener un monito en la espalda y darle un guineo todos los días, llega a ser un chimpancé grande algún día. Le pregunto, dentro de la historia que nos está contando, ¿llegó a tener complicaciones esa historia en términos de vender la droga, traficarla? Yo hice de todo, vendí, trafiqué, robé, todo lo que era necesario. Yo salía de mi casa, Pastor Jesús Manuel, entiende esto, todos los días a arrebatarme y nadie me iba a parar. La única persona que me iba a parar era el policía que me ingresara en una cárcel. ¿Perdiste tus estudios? Perdí mis estudios, obviamente terminé mi 4º año en la prisión, después años más tarde, pero tuve que abandonar la escuela, tuve que abandonar el país, me metí en muchos problemas en mi ciudad y tuve que irme a Estados Unidos a vivir, allá terminé de crecer para los efectos. Y, ¿lejos de tus padres? Lejos de mis padres. Wow. Lejos de mis padres. Ya a los 15, 16 años era una situación insoportable en la casa y como te digo, vengo de un hogar. Yo nunca he visto a mis padres peleando, una casa completamente estable, linda. Wow. Mi papá tenía un buen trabajo, no nos faltaba nada. O sea mi historia es un poquito diferente a la típica de las personas que han pasado por ese mundo tristemente, ¿verdad? Yo no vengo de un hogar donde había peleas, ni alcohol, ni cigarrillo, nada. Simplemente... ¿Estuvo tu vida en peligro? Muchas veces en el tráfico de drogas, en las calles. Sufrí 2 sobredosis de drogas, una de ellas muy fuerte, que estuve a punto de morir viviendo en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, y otras veces también en eventos de tiroteos, muchas cosas de verdad muy
¿Cómo llegas a la ciudad de Nueva York? Porque mi tía vivía allí y entonces yo estaba huyendo de Ponce, tenía un problema con el traficante más grande de la ciudad y me tuve que ir a Nueva York y allá es donde voy a llegar. Llego allá a vivir con mi tía y estoy allí viviendo casi 8 años. ¡Wow! Una historia muy complicada, ¿no? Así es. Y pareciera que me estás contando la historia de otra persona. Así es. No la tuya. O sea, ¿es en la ciudad de Nueva York donde conoces al Señor? No, después, estando en la ciudad de Nueva York, regreso a Puerto Rico por otro problema en Nueva York. Por eso yo le digo muchas veces a personas que vienen donde mí hoy día buscando consejos y creen que la solución está en cambiar de lugar. Muchas veces eso te puede ayudar. En mi caso, el problema se montó en el avión y donde quiera que iba se manifestaba, ¿verdad? Estando en Nueva York me meto en problemas, tengo que regresar a Puerto Rico y estando en Puerto Rico tengo una situación legal y en esa situación legal estuvieron a punto de revocarme la probatoria. Mi oficial de probatoria dice que me tengo que meter a un programa de rehabilitación o me revocaba para ingresarme. Wow. Pero yo tenía un problema y era que ya había estado en todos los programas y ninguno me quería, porque a todos había hecho cosas, había hecho trampa, había introducido drogas. Yo no tenía ningún programa que me quería, excepto uno que era nuevo en Puerto Rico en aquel tiempo. Y en ese fue donde fui a parar y allí, gracias al Señor, fue donde el Señor hizo la obra. Luego de ser tan rechazado y de mantenerte corriendo de casa en casa, de ciudad en ciudad, de país en país, ¿pensaste alguna vez en el suicidio por sentirte que eras un problema para la sociedad? Fíjate, no, en ese tiempo nunca me atacó ese pensamiento. Sí pensaba que era un problema donde quiera que estaba. Y por eso es muy probablemente que me movilizaba. No quería causarle tanto estrés a mi familia. Claro. Pero ese pensamiento del suicidio no, nunca me atacó. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de cómo comenzó la transformación en la vida de este hombre que ustedes están viendo en pantalla. Sufrió una transformación que ahí en las fotos que están viendo nada más pueden evidenciar el cambio drástico de lo que están viendo hoy, resultado final de la gracia de Dios y resultado final de lo que hoy tenemos ante nuestras cámaras. Antes de hacer la pausa, si usted está sintonizándonos hoy y sabe de una persona que está en las drogas, un familiar que tiene un familiar en las drogas, llámelo ahora mismo. Vamos a hacer una pausa para nuestros auspiciadores y cuando regresemos, esta historia continúa y él podrá escuchar de labios de Axel Pacheco cómo comenzó su transformación hasta lo que hoy conocemos como un pastor, apóstol y un hombre que viaja a las naciones predicando la palabra de Dios y muy feliz junto a su familia. Así que llame a todo el que pueda, que cuando regresemos esta historia continúa y viene la mejor parte. Así que no se retire, vaya a nuestra página de Facebook En Familia con Jesús Manuel Torres y también a nuestra página web jesusmanueltorres.org. Yo regreso en breve con más de En Familia. Una taza de café recién molido. Una avena como hecha en casa. Bueno, es que en Delicias te sentirás como en tu propia casa. Te ofrecemos desayunos y mucho más. Prueba nuestras deliciosas lasañas, sándwiches, wraps, sopas o ensaladas. Económico, saludable y delicioso. Delicias. Carretera número 2, Marginal Toys R Us, Atillo. Teléfono 787-680-7117. Gracias por permanecer con nosotros en Familia con Jesús Manuel Torres. Bueno, una noche espectacular para hablar de cambios, de transformación y de esperanza. Las personas que nos ven a través de este canal pueden sintonizarnos también y pueden conectarse con nosotros en nuestro canal de YouTube, en Familia con Jesús Manuel Torres. Ahí está en pantalla, puede darle suscribirse y puede recibir nuestros episodios, nuestros capítulos, los testimonios, nuestras entrevistas y hasta transmisiones en vivo que realizamos en todos los lugares donde visitamos para hablar de esta esperanza y de la familia, el plan de Dios en este tiempo para la familia. Así que continuamos hablando con Axel Pacheco, está con nosotros hablándonos de cómo Dios lo sacó de las aguas tumultuosas de la drogadicción. Así es. Me dices que entraste a este último programa de rehabilitación, ningún programa de rehabilitación te quería. Así es. O sea que eras bastante problemático. Bastante tremendito. Entras a este programa
¿Y qué ocurrió? ¿Cómo decides? Porque esto no pasa de la noche a la mañana. O sea, correcto. En mi caso fue muy interesante. Yo entré al programa con una presión judicial. Yo le dije al pastor que yo no quería nada con Dios. Yo iba a hacer mi tiempo. Cuando yo entro en el programa en Puerto Rico, el programa estaba cerca de Ponce, estaba en Juana Díaz, y yo tenía guerra con una persona en Ponce y la persona siempre pasaba por el programa buscándome. Los muchachos del programa le sugerían al pastor que me sacara de allí porque por culpa mía iban a entrar a hacer algo en aquel lugar. Cuando yo termino la probatoria, el programa viene desde Texas y ahí es donde me anima a irme a Texas. Y ahí es donde me envía para allá, y estando en Texas, después de unos meses, yo decía que yo era un deambulante en el programa, porque yo no quería, yo no oraba, yo sabía que Dios me iba a cambiar, y yo sabía que Dios me lo iba a pedir todo. Yo no quería realmente nada con Dios en aquel momento. Para no entregarlo todo. Para no entregarlo todo. Obviamente hoy día me he dado cuenta que ha sido mucho más lo que me ha dado que lo que me quitó. Ajá. Pero en ese tiempo no sabía eso. Entonces, estando en el programa, pasa una situación acá en Puerto Rico y yo estoy a punto de abandonar el programa para venir a resolver el problema. Y ahí es donde un profeta del Señor, Dios lo utiliza para llamarme por mi nombre, para mencionarme eventos donde mi vida estuvo en riesgo y Dios me guardó. Sin conocerte. Por mi nombre, Axel, a ti te busco. Y ese día yo dije, bueno, esto tiene que ser Dios. Y mencionó eventos específicos, situaciones que yo viví tanto en Puerto Rico como en la ciudad de Nueva York, donde mi vida estuvo en riesgo y yo te guardé y me comenzó a mencionar otros eventos que son los que vivo hoy en día. Wow, o sea que en esa palabra has caminado. En esa palabra he caminado. Dios utilizó un profeta suyo para hablar a mi vida, traer luz, encender una bombilla en un lugar muy oscuro. Y desde ese día yo dije, bueno, yo entrego mi vida al Señor y ya se acabó esto. Y de eso hace 17 años atrás. ¿Dirías entonces que la drogadicción es un asunto espiritual o es un asunto de conducta? Hay dos líneas, ¿verdad?, en ese tema. Hay unos asuntos emocionales, hay unos asuntos de desarrollo emocional, de contexto donde uno crece, que tienen que ver. Pero al final del día, la verdad del caso es un asunto espiritual, entendiendo que nosotros fuimos formados por Dios y somos espíritu antes de ser cuerpo. Entonces, hasta que el espíritu no haya un cambio, una transformación en él, el cuerpo jamás podrá responder a ella. Correcto. Pero creo, con todo mi corazón, después de haber estado dirigido programas por varios años, creo que es un asunto que tiene que trabajarse en esas dos vertientes. Espiritual y emocional. Así es. Cuando ha pasado el tiempo y has entregado tu vida a Dios y te has dedicado a hablarle a otras personas de lo que Dios hizo en ti, ¿en algún momento sentiste la tentación de volver al mundo de las drogas? Mira, ¿sabes algo? Te tengo que decir la verdad. Desde que yo me convertí, por eso yo no quería convertirme, porque yo toda mi vida, Pastor Jesús Manuel, he sido muy apasionado en lo que viva, sea lo que sea. Yo cuando estaba en las calles, estaba en las calles. Nunca jugué con lo que hacía. Desde que yo me convertí, yo puedo asegurarte que yo estoy claro de que yo nací para esto. Han venido ataques, han venido situaciones, han venido problemas. He manejado, imagínate, en 17 años en el ministerio y en la vida familiar y en todo lo que vivimos, muchas situaciones. Nunca por mi mente ha venido la posibilidad de regresar atrás. Yo sé dentro de mí que yo jamás nací para ser un adicto. Yo sé que yo nací para ser un ministro del Señor. Amén. Vivo convencido de eso, entonces nunca, claro, vienen ataques. Una vez, nunca olvido, entré a un McDonald's en Puerto Rico y entré a un baño y me encontré en el piso una bolsa de heroína. Y la vi y la identifiqué. De estar libre. No, ya yo era pastor de jóvenes. Era pastor. Era pastor de jóvenes en la iglesia donde estuvimos muchos años trabajando y la veo la bolsa en el piso, la agarro y digo, yo antes caminaba todo Ponce y no me encontraba ni 5 centavos, qué mentiroso. Y la abrí, la volteé y dije, Señor, gracias porque tú me cambiaste. Soy yo, realmente en mi corazón y en mi mente hay una seguridad de que eso fue una etapa que yo pasé, de la cual salí, pero nunca fui eso. Es peligroso lo que está tratando de hacer el gobierno de jugar con legalizar la marihuana, porque escucho tu historia y me dices que
esos fueron tus inicios. Como dicen las estadísticas, que la mayoría de las personas que terminan utilizando drogas mayores comienzan por la marihuana. Muy peligroso, es muy peligroso porque nadie comienza acá de un cantazo. Es algo que se desarrolla paulatinamente. Y la marihuana es la primera droga que todo adicto que ha llegado a donde haya llegado ha comenzado. Esa es la primera, ese es el primer paso, esa es la puerta. Si yo hubiese sabido eso, jamás lo hubiese probado cuando mis amigos a los 11 años se iban para la parte de atrás de la escuela donde yo estudiaba. Y a mí me daba curiosidad porque ellos iban a un montecito y regresaban riéndose. Y yo quería saber qué era el chiste que había allá atrás. Y en efecto fui y regresé riéndome. Pero fue una risa que me causó mucho dolor. Wow. Eso es muy peligroso. Yo creo que es algo que el gobierno tiene que realmente considerar lo que está haciendo, porque es algo que se desarrolla progresivamente. Y cuando vienes a ver, entras en un mundo donde no sabes a dónde entraste. Te voy a hacer una pregunta y ahora vamos a entrar a la sala de tu casa. Así es. Porque estamos en familia. Así es. ¿Le has hablado a tus hijas pequeñas sobre tu historia? Bueno, me he visto forzado desde pequeño porque como ellas van conmigo a todas partes donde yo predico. ¿Cuándo fue esa primera vez que dijeron, wow, papi? Papi, bueno, ellas yo tengo especialmente las dos pequeñas ahora porque las dos grandes no estuvieron conmigo en esas primeras etapas. Estas pequeñas que tengo ahora son las que hemos tenido todo el tiempo. Y ellas van conmigo a todos los lugares donde yo me presento y me invitan a predicar. Entonces, ellas han escuchado la historia desde pequeño, me han hecho muchas preguntas. Yo he tenido que contestar muchas preguntas. Entre ellas, la pregunta más compleja ha sido la pregunta de los tatuajes. Oh, sí. Claro, porque ellos te preguntan, papi, ¿y esos tatuajes? Entonces, pues esto se lo hacen las personas malas. Entonces, papi, tú eras malo. Entonces, ha sido, yo he tenido que estudiar, leer, educarme para poder contestar esas preguntas. ¿Qué te recuerdan tus tatuajes? Mis tatuajes me recuerdan un pasado que Dios extendió su mano sobre él. Yo tengo tatuajes que no se han terminado. Yo tengo un tatuaje, por ejemplo, en esta mano, que nos los hicimos en una prisión y los guardias nos agarraron y nunca los terminé. Y no me da ninguna curiosidad por terminarlos, porque número uno, yo no soy eso. Y número dos, yo no tengo ninguna piquiña ya por quien yo era. No me satisface nada. Ahí están y ahí se quedarán. He considerado borrármelos, pero estoy esperando que la tecnología avance, porque todavía dejan muchas cicatrices. Claro. Y estoy esperando, ¿verdad?, que mejore el sistema. Pero siempre los veo. Y para mí en este tiempo es algo muy importante, especialmente hoy día que Dios nos ha permitido vivir tantas cosas lindas. No olvidar quién yo era. Eso para mí es muy importante. Creo que el día que uno se olvide de dónde salió, puede tener mucho riesgo para dónde va. Ay, 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 tremenda frase, anótela por ahí. El día que se olvide de dónde salió, corre mucho riesgo del lugar a donde usted va, porque si se olvida de eso, puede tener problemas. El ego puede llegar a lugares inesperados. El éxito ministerial es muy peligroso, ¿verdad? Y cuando Dios comienza a usar a uno y cuando uno comienza a viajar, es muy peligroso. Solo que entonces, en ese término, ¿verdad?, con mis hijas, me tomo el tiempo para explicarles, para contarles, para que ellas sepan. Pero obviamente ellas ven quién es su papá y hay un serio contraste en quién era su papá. Pero yo creo que el caminar y el testimonio hablan más que la historia. Ya tenemos que ir finalizando, a Axel, pero te quiero preguntar algo. ¿Por qué piensas que hay personas como tú que salen de la adicción, que logran restaurarse cualquier servicio, y hay otras que no? Muchas personas que nos están viendo pudieran decir, tengo un padre que nunca logró salir del vicio, tengo un hermano que por más que oro por él no sale del vicio. Estuviste 14 años, me imagino que tus papás pudieron ver la transformación que Dios hizo en ti, pero no todo el mundo ha llegado a esa bendición. ¿Qué les dirías? Bueno, número uno, a los padres les digo que nunca entreguen a sus hijos. Nunca digan, ya me cansé, ya me rendí.
Hay un poder espiritual poderoso en un padre que no se rinde. Sí, señor. Que sigan creyendo por sus hijos, que sigan hablando la palabra de Dios sobre ellos, que sigan declarando la palabra, que sigan declarando que Dios tiene un plan para sus vidas. No lo suelten. Eso es lo número uno. Número dos, la pregunta que me haces es algo bien complejo, porque la verdad del caso es que aunque Dios quiere, Dios no puede hacer mucho con quien no quiere. Correcto. En otras palabras, Dios tiene un plan para mí, pero si yo no determino alinearme con ese plan, nada pasa. Entonces, obviamente, tiene que haber un deseo de la persona. En mi caso, me cansé de ver a todo el mundo echar hacia adelante, me cansé de ver a mis amigos y tenerme que esconder, me cansé de vivir como estaba viviendo. Y en el momento en el que me cansé, entonces determiné que había una posibilidad para algo mejor. Termino con esta pregunta, luego de tus maravillosas palabras. En algún momento, luego de ser transformado, ¿te siguieron persiguiendo? No. ¿Arreglaste tus problemas? ¿Tuviste consecuencias? Mira, en el momento en el que yo realmente le entregué mi vida al Señor, todos mis problemas terminaron, al punto de que en una ocasión me encontré en una tienda con un hombre con quien había tenido guerra y no tenía solución de hablarla para resolver. Era o yo te mato o tú me matas. Y cuando yo lo encontré, yo lo miré y dije, Señor, yo no puedo creer que ahora sirviéndote me pase algo. Y como él no hizo nada, fui donde él y le dije, mira, le entregué mi vida al Señor. Y él cuando me vio me dijo, yo también te vi, me asusté, yo creía que me iban a matar aquí mismo, porque era una guerra muy fuerte. Y nunca he tenido la más mínima situación, gracias al Señor. Muchos de los que fueron mis enemigos son mis amigos, los saludo. Muchos están muertos, lamentablemente, muchos están presos. Cuando voy a las cárceles a predicar, todavía me encuentro con personas ya, después de 17 años, wow, todavía me encuentro personas de ese tiempo y están todavía confinadas, porque la verdad del caso es esta, pastor. La puerta para entrar es muy fácil, la puerta para salir es muy estrecha. Correcto. Pero vale la pena pasarla. Y lo has hecho muy bien, y estás impactando muchas vidas. Honramos a Dios por tu vida. Gracias. ¿Y dónde se pueden contactar las personas que quieran saber más de ti? Bueno, que les puedes ayudar. Claro, tenemos una página web que es www.raednet.com. Raednet.com, ahí nos pueden buscar, también nos pueden escribir al correo electrónico axeleagle@yahoo.com y estamos allí para servirle, para atender al cuerpo de Cristo y ser de bendición a la iglesia del Señor. Axel, gracias por acompañarnos. Y gracias, pastor. Un privilegio que estés compartiendo con nosotros, que Dios nos haya cruzado en el camino y de la manera que nos cruzó es sobrenatural. Así y eso lo hablamos en otro programa también. Así es. Bueno, señores, esta historia continúa y Dios seguirá escribiendo capítulos en la vida de aquella persona que como Axel Pacheco quiera que Dios transforme su vida. Por eso estamos aquí y por eso todas las semanas usted tiene una cita con nosotros en Familia. Yo me tengo que despedir, pero quiero decirle a usted, madre que me escucha, tiene esperanza para su hijo. La misma unción que libertó a Axel puede libertar al suyo hoy. Manténgase creyendo, el poder de Dios hace milagros instantáneos y sobrenaturales que nadie puede explicar. Hoy puede ser el milagro que tú estás esperando. Tu hijo te puede llamar y decirte tuve un encuentro con el Señor. Pero lo único que nosotros podemos hacer en ese interín es abrazar la fe y apretar ese amor firmemente que cubre multitud de faltas para que ese amor pueda transformar la vida de esas personas que amamos y que tal vez hoy están en necesidad y en desesperación. Que tengan una excelente semana. Gracias por vernos. No olvide visitarnos en nuestra página web jesusmanueltorres.org y también en nuestro fanpage de Facebook En Familia con Jesús Manuel Torres. Mi abrazo para ustedes, qué honor estar compartiendo. Nos vemos la próxima semana aquí en este mismo canal con otra edición más de En Familia.